Este es el recordar de una historia que comienza en la esclavitud. Una historia que nos recuerda a aquel cordero sacrificado para guardar nuestras vidas. Una historia que es festejo de la libertad que nos fue concedida, para que entonces podamos ir y contarla a otros y decirles lo que pasó en nosotros. Y mientras comemos de ese pan sin levadura, y mientras comemos de ese cordero asado y esas hierbas amargas, anunciamos la historia del Dios que nos hizo libres, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que anuncian las Escrituras, ese Dios que nos amó, ese Dios que vino y nos reconcilió, ese Dios que estando nosotros en cadenas, vino y nos dio la victoria. Se llega la gran fiesta, la primera de todas nuestras fiestas, esa que anuncia que a pesar de todo, Él nos amó y nos reconcilió. Nos sentamos alrededor de nuestras mesas donde reposa el cordero asado, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Cada elemento sobre la mesa es una historia por sí misma, pero hay un mandato alrededor de ella que debemos entender. Dios dijo que esa cena debía comerse vestidos de cierta manera y además comerse apresuradamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Debemos llevar sandalias? ¿Debemos llegar con callados en la mano? ¿Debemos ponernos un cinto alrededor de nuestra cintura? No. Y enseguida lo explico, pero permíteme explicar primero esto. ¿Por qué esta indicación? Es muy sencillo. Todo lo que estaba en la mesa debía digerirse al mismo tiempo. No todo ahí tomaba el mismo tiempo. Al cordero, por ejemplo, al ser carne, le toma más tiempo al estómago para procesarlo. Y por otro lado, las hierbas eran procesadas en mucho menos tiempo. Pero esta fiesta y lo que está en la mesa, aunque es una sola gran historia, se compone a su vez de muchos elementos. Las hierbas amargas son el recuerdo de la esclavitud, mientras que el cordero era el mensaje de la redención. La sangre sobre aquel madero de aquella puerta era la señal que salvaba a esa casa, y la copa testificaba de gozo y el pan anunciaba la libertad. Pero todo debía suceder muy rápido entre una cosa y otra, y todo lo que se comía debía coincidir en el estómago. Por ejemplo, no se comía el pan y se hacía luego una pausa a todo lo demás mientras se dedicaba un tiempo a charlar, a convivir. No. Todo lo que estaba en la mesa debía coincidir en el estómago. Lo repito, esta fiesta y todo lo que está en la mesa, aunque es una sola gran historia, se compone a su vez de muchos elementos. Y todos debían digerirse juntos en el estómago. Se mezclaban en una sola pasta semilíquida que ahora llamamos quimo, que avanzaría al intestino delgado para la absorción de sus nutrientes. Es decir, nos nutrimos, nos alimentamos de esa una gran historia, que es una mezcla de varios elementos que se combinan entre sí y que cada uno de ellos da su propio aporte. Por eso la cena se trata de varios asuntos en una sola gran historia. Por eso se come apresuradamente, pero no significa que se come arrebatada o atropelladamente. Cada elemento en el plato nos permite recordar y anunciar algo. Por eso, aunque de todo lo que hay en el plato debe comerse dentro de 1 hora, la cena puede durar incluso varias, siempre y cuando se haya comido de todos los elementos sobre la mesa dentro de una. Pero de nuevo, el cumplimiento de este mandato es más bien filosófico, más que literal. Todo sobre la mesa es simbólico. Todo es solo testimonio de lo que Dios hizo. De nada sirve apresurarnos sin reflexionar. El mandamiento, más bien, es para que apreciemos lo que sucedió, que cada cosa forma parte de esa gran historia. Pero regresemos a la primera parte del versículo. ¿Debemos llevar cierta vestimenta? No. De nuevo aquí,
hay otro elemento para reflexión. Cuando Dios llamó al pueblo a amarrarse el cinto, a ponerse las sandalias, a tomar el bastón, era para que el pueblo supiera que había llegado la hora de partir. Que el pueblo estuviera preparado, listo para salir hacia la tierra de la promesa. Hay creyentes, si podemos llamarlos así, que quieren caminar esos caminos a los que el Señor les llama, pero más tarde, ya que atiendan otros asuntos, ya que duerman un poco más, ya que disfruten un poco más de aquello. Están anclados a donde están. Algo los ata a ese Egipto. Hace unas semanas miré un documental de un hombre que pasó muchos años varado en una pequeña isla, donde tuvo que luchar contra muchas cosas para mantenerse con vida. Cuando por fin fue rescatado, repito, muchos años después, dijo él que ese día fue el día más hermoso de su vida, porque por fin podía regresar y abrazar a la gente que él amaba. En su mente, desde hacía tiempo ya había aceptado la idea de que su esposa, habiéndole dado por muerto, hubiera seguido adelante con su vida. Pero eso no ensombrecía, dijo, su anhelo de correr y abrazar a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares. Había pasado muchos años en esa isla. Se había construido varios refugios, se había hecho herramientas, armas, muebles, balsas, huertos y hasta mascotas. Pero apenas vio un barco aproximándose, dice que gritó con todas sus fuerzas y que manoteó como loco y que se lanzó al mar ansioso de llegar a cubierta. Cuando terminó el programa yo estaba seguro de una cosa. A ese hombre no le importó nada de lo que dejó en esa isla. No le dolió abandonar aquello que le costó esfuerzo, cansancio, sudor, tiempo y muy probablemente hasta sangre, porque nada ahí se comparaba con aquello que él anhelaba. Así quería Dios a su pueblo, listo para dejar todo lo que hasta ahí había sido suyo, todo lo que hasta ahí había sido su vida, su historia, su hábitat, sus posesiones, y estar con los zapatos puestos, con el cinto puesto, con el bastón a la mano, listos para irse. Este versículo nos recuerda que estamos aquí de paso y que nada en nuestra vida, nada, ninguna posesión, ningún deleite, ningún recuerdo, ninguna relación, nada ahí en ese mundo debía retenernos ni un segundo más del momento en el que Dios dijera: ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque es el Pesaj de Dios. Es el salto del Señor. Es cuando el Señor pasa por encima de nosotros y acá abajo nosotros estamos listos. Estamos a la mesa y nuestro plato y nuestra copa están listos para recordar aquella historia que nos anunció que Dios nos amó y que Dios nos reconcilió con Él, pero también nos anuncia que somos de Él y que cuando Él nos habla, nosotros nos movemos. Y en esta misma cena va también el anuncio del Dios Todopoderoso que va al frente. En Deuteronomio 5 leemos algo para cumplir en esta cena. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, pero no solo se trata de eso. También acuérdate que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Esta cena no solo nos habla del amor con que fuimos amados, también del poder del Dios que nos amó. Y Dios quería desplegar su poder. Por eso cuando llama a Moisés para liberar a Israel, Dios le dijo a Moisés: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Yo sé que el faraón, arropado en su soberbia, embriagado por su poder, no va a querer dejarlos ir, porque él se sabe fuerte y en su fuerza se siente invencible. Él querrá usar la fuerza, pero entonces conocerá la mía. Él sabrá de mi poder. Sus astrólogos,
sus magos, sus sacerdotes, sus generales, sus consejeros, su ejército, su pueblo. Ellos conocerán mi poder. Y las naciones de alrededor sabrán de mi poder. Y los ídolos y las dioses de todos lados, que no son sino demonios, temblarán cuando me manifieste. Pero también quiero que mi pueblo sepa de mí, que sepa en quién confía, que sepa quién lo guía. Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, después de que yo extienda mi mano y haga todos los prodigios, los dejará ir. Pero no solo es la humillación del faraón, no solo es la advertencia a los demás enemigos, es la evidencia al pueblo de Dios que Él los ama, que Él los acompaña. Por eso en Deuteronomio 20 leemos: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón. No teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor, su Dios, es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Por eso en la cena celebramos también al Dios de las victorias, al Dios que hace lo que Él quiere y que no hay poder que lo resista. Por eso, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso, no voltees a tus números, no tengas miedo, no voltees a tu cartera, a tus contactos, a tu experiencia, a tus habilidades, a tus fuerzas. Voltea al cielo. Dios está con nosotros. Y no solo eso, en medio de ese poder absoluto, de esa victoria irresistible, imparable, Él tiene cuidado nuestro. Él tiene consideración por nosotros. Por eso, en este mismo capítulo que nos llama a no temer cuando se acerca la guerra, también da permisos a ciertas personas para ausentarse de ella. Pide que se retiren de las filas del ejército el hombre que ha edificado una casa nueva y aún no la ha estrenado. Pero no solo él, también debía retirarse el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto. Y también el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado. Porque ellos podían retirarse, porque viene la guerra. Y la guerra debe librarse y representa riesgos, porque a veces el pecado del pueblo abre oportunidades para la tragedia. Muchas veces por uno que pecó, su gente compartió el castigo. Sucede desde Adán. Y si la tragedia golpea, que no muera en batalla aquel que aún no estrena su casa, que no muera en la batalla quien no ha gozado del fruto de su siembra, que no muera en batalla alguien y que otro se case con su prometida. Eso lo pide un Dios perfecto que entiende a su pueblo imperfecto. Un Dios tan poderoso que usa incluso la fragilidad del pueblo para mostrar su poder, que usa la insensatez de los suyos para mostrar su sabiduría, que usa lo que muchos llaman derrotas para convertirlas en victorias, que usa heridas para sanar. Nos dice constantemente que no hay nada en el horizonte que Él no use para su gloria y que en todo Él lleva la victoria. Por eso Pablo afirma: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que él había escuchado a Dios decirle: mi poder se perfecciona en la debilidad. Desde el principio de la Biblia
hasta sus últimas páginas, vemos a un Dios que activamente, intencionalmente, poderosamente rescata siempre a su pueblo, como sucedió en Egipto. Por eso nos llama a confiar en medio del conflicto, a creer en Él en medio de la incertidumbre, a depositar nuestra fe en Él en medio de nuestros miedos, porque Dios siempre provee ya sea la liberación para salir, o la fuerza para resistir, o la estrategia para derrotar. Por eso podemos y debemos vivir anclados en que nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni armas. Porque si Dios está con nosotros, si Dios está por nosotros, si Dios va a favor de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y entonces, aunque seamos puestos a muerte, aunque seamos tenidos como ovejas listas para el matadero, estamos confiando en que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque estamos en Cristo. Estamos en el Dios victorioso. Así que en esta semana, al sentarnos a las mesas, abracemos al Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Y celebremos que fuimos reconciliados, que recuperamos nuestra relación con Él y recuperamos nuestra identidad, y ahora compartimos con otros ese mensaje. Y hagamos fiesta también porque estamos en el Dios Todopoderoso, a quien en estas fiestas también aplaudimos sus victorias. Los invito a la cena, una noche para recordar